blanca y bueno, pues agradecerle la invitación a tener estas 2 horas de conversación fundamentalmente con los principales integrantes de esta enfermedad que es el mieloma, que son ustedes los pacientes o los familiares de los pacientes con mieloma. El motivo de la charla es que el pasado 5 de septiembre se celebró el Día Internacional de Mieloma, aunque bueno, pues sea aprovechando esta celebración, pero creo que siempre, cualquier momento, es bueno para que los pacientes sepan acerca de su enfermedad, así como también los familiares y, por supuesto, pregunten todo lo que quieran. La presentación está centrada, obviamente, en el manejo de los pacientes con mieloma. Déjenme a ver si puedo pasar las diapositivas. Y aquí en esta diapositiva pueden ver la célula protagonista del mieloma. La célula protagonista del mieloma, o más bien yo diría de las enfermedades de las células plasmáticas, es esta célula plasmática que ven aquí en la diapositiva, que tiene una forma un poco como si dijéramos de huevo frito, y la parte más oscura sería la yema, y que representa un linfocito en sus últimos estadios de maduración. Todas las células, toda la médula ósea está dentro de los huesos. De esa médula ósea hay una célula stem que va a dar lugar a la serie roja, a la serie blanca y a las plaquetas. Dentro de la serie blanca tenemos unas células que son los linfocitos, y los linfocitos completamente en los últimos estadios de maduración dan lugar a la célula plasmática. Todos, pacientes y no pacientes, todas las personas normales tenemos unas poquitas células plasmáticas en nuestra médula ósea, y esas células plasmáticas lo que hacen es producir lo que ven en la parte de abajo, que se llama inmunoglobulinas, IgG, IgA e IgM. Todas las personas normales tenemos IgG, IgA e IgM, y la función que tienen estas inmunoglobulinas es que nos ayudan a luchar contra infecciones o contra cualquier ataque externo que nosotros tengamos. Quiero que vean cómo la estructura y la forma de las distintas inmunoglobulinas es distinta, cosa que ven simplemente fijándose en la imagen, y además el peso molecular, lo que pesa cada una de estas inmunoglobulinas, es diferente. ¿Cómo podemos nosotros evaluar las proteínas que un sujeto normal tenemos en nuestro suero? Utilizamos una prueba que probablemente todos ustedes están familiarizados con ellas, que es la electroforesis de las proteínas del suero. La electroforesis, donde nosotros se puede ver la distribución de todas las proteínas que nosotros tenemos en el suero. Y ven esta forma como al principio del proteinograma aparece la albúmina, que es la proteína pues, más frecuente, que en mayor cantidad tenemos todos, entre 3-4 gramos por decilitro. Y luego tenemos distintas montañitas denominadas región alfa 1, alfa 2, beta y gamma, donde se van depositando diferentes proteínas. Este suero se pone a correr en un gel, y aquí ven un polo positivo y un polo negativo, y las proteínas se van quedando a lo largo de este gel en función del peso molecular. Es en esta región gamma, donde ven ustedes aquí esta montaña al final de la imagen, donde se colocan las inmunoglobulinas, la IgG, la IgA y la IgM. Y como un sujeto normal tiene todo tipo de inmunoglobulinas y cada una es de un tamaño y de una forma diferente, hace que unas se coloquen aquí, otras se coloquen en otra posición diferente, y al final da este aspecto que yo siempre digo que es como una montaña. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una enfermedad de las células plasmáticas? Lo que pasa, y lo pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, que hay una proliferación mayor de células plasmáticas, es decir, si en condiciones normales tenemos 2-3% de células plasmáticas, hay una proliferación mayor, puede ser 10, 12, 20% de células plasmáticas, pero además lo que es importante es que estas células plasmáticas son todas iguales, y decimos que estas células plasmáticas son clonales. ¿Y por qué se caracterizan? Porque, como pueden ver al lado de la fotografía, producen un tipo único de inmunoglobulina y siempre la misma. En la diapositiva que yo les muestro es una IgG, 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 de tal manera que la cantidad de inmunoglobulina G que este paciente con enfermedad de las células plasmáticas estará aumentado. Cuando hacemos un trazado electroforético en el proteinograma,
En la parte de la derecha, como este paciente tiene mucha IgG y toda es igual porque toda tiene el mismo peso molecular, cuando llega a la parte final del proteinograma, no se puede colocar como pasa en la parte izquierda de la diapositiva en forma de montaña, sino que va creciendo hacia arriba y da lugar a lo que todos ustedes han oído hablar a sus médicos, que les tratan del pico monoclonal o del componente monoclonal o de la proteína monoclonal, que es este pico, porque literalmente tiene forma de pico, que aparece en el trazado electroforético de las proteínas del suero de un paciente con una enfermedad de las células plasmáticas. Todavía no he hablado de mieloma múltiple, sino enfermedades de las células plasmáticas. ¿Por qué? Porque esta proliferación clonal de células plasmáticas y producción de un tipo común de inmunoglobulina, es decir, y la aparición de un pico monoclonal, es común a lo que nosotros llamamos enfermedades de las células plasmáticas. Pero ven cómo enfermedades de las células plasmáticas no es siempre equivalente a una enfermedad maligna, y en este gráfico pueden ver cómo más de 2/3, más de la mitad, 50, casi 60% de las enfermedades de las células plasmáticas aparecen en rojo como benignas. Y estas enfermedades de las células plasmáticas son la gammapatía monoclonal de significado incierto o el mieloma múltiple smoldering o mieloma múltiple quiescente o mieloma múltiple asintomático. Y dentro de las malignas, y aquí aparece ya el mieloma, la más representativa es el mieloma múltiple. Les voy a hablar un poquito de las formas benignas. ¿Por qué? Porque es importante saber que cuando a uno le diagnostican una enfermedad de las células plasmáticas, aun cuando sea benigna, tiene un problema por el cual los pacientes deben ser seguidos en la consulta de un médico, porque potencialmente algunas enfermedades de estas benignas pueden transformarse potencialmente en malignas, pueden transformarse fundamentalmente en un mieloma múltiple. Y ese es el motivo por el que me voy a centrar un poquito en ellas. ¿Es fácil diagnosticarlas? Es relativamente fácil diagnosticarlo si tenemos en cuenta el tamaño del componente monoclonal, cuánto mide, y la infiltración en médula ósea por células plasmáticas, junto con la presencia o no de sintomatología. Cuando diagnosticamos a un paciente con una gammapatía monoclonal de significado incierto, el componente monoclonal es muy bajita, la infiltración en médula ósea es muy bajita y el paciente está completamente asintomático. La mayoría de los diagnósticos de gammapatía monoclonal de significado incierto son totalmente casuales y se hacen porque el paciente se hace una analítica de rutina, pero no porque tenga ninguna clínica. Aquí les presento un ejemplo de un paciente que puede ser diagnosticado de una gammapatía monoclonal de significado incierto con un componente monoclonal de 1.5, un aspirado de médula ósea con 3% de células plasmáticas, ninguna sintomatología, diagnóstico de gammapatía monoclonal de significado incierto. ¿Cuánto de importante es esta enfermedad? Esta enfermedad es importante desde el punto de vista en el momento en el que se hace el diagnóstico, pero lo que hay que decir al paciente es que la probabilidad que tiene de transformarse en un mieloma es muy baja, 1% por año, de tal manera que si es una enfermedad que se diagnostica fundamentalmente en gente de edad avanzada, las probabilidades de que progresen a un mieloma va a ser muy bajo y por lo tanto, aunque el paciente requiera un seguimiento con control del componente monoclonal aproximadamente una vez por año, realmente el diagnóstico de una gammapatía monoclonal de significado incierto no tiene por qué significar una alarma para el paciente. El siguiente paso de la gammapatía monoclonal es el mieloma múltiple smoldering. El mieloma múltiple smoldering o mieloma múltiple asintomático o quiescente es una situación intermedia y pueden ver cómo el componente monoclonal es más alto que en la gammapatía monoclonal y la infiltración en médula ósea también es más alta que en la gammapatía monoclonal. Pero si ven en la parte de abajo, de nuevo no hay ninguna clínica, el paciente está completamente asintomático. Aquí ven 4 ejemplos de 4 pacientes con diferentes valores del componente monoclonal y la infiltración en médula ósea, por la cual el médico en todos ellos haría el diagnóstico común de mieloma múltiple smoldering. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Son todos estos 4 pacientes que yo presento aquí idénticos? ¿Es el mieloma smoldering una enfermedad homogénea? El problema es que no lo es. Y aquí ven
la gráfica donde se representa el riesgo de progresar a mieloma. Hay mielomas múltiples smoldering, mieloma múltiple asintomático, en el que el riesgo es muy bajo, como la gammapatía monoclonal, lo ven en el cuadrado verde. Pero hay pacientes que están dentro de este grupo en el que el riesgo de progresar es intermedio. Y hay otro grupo de pacientes en el que el riesgo que tienen de progresar es mucho más alto, un 10% por año. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Cuando el médico hace un diagnóstico de mieloma múltiple smoldering, tiene que saber cuál es el riesgo que tiene de progresar a mieloma. ¿Por qué? Porque entenderán fácilmente que si el paciente está en esta parte de la curva, en el cuadrado verde, la información que le va a dar es prácticamente idéntica que al de una paciente con una gammapatía monoclonal. Si está en el cuadrado rosa, sería un riesgo intermedio y le puede hacer controles más periódicos, mientras que si el paciente es de alto riesgo, pues probablemente el paciente deba saberlo, el médico también deba conocer este riesgo y tener mucho más controlada la enfermedad, puesto que el riesgo de hacer un mieloma es mayor. Para ello, y no voy a entrar en detalle, hay una lista de factores pronósticos que los hematólogos sabemos y manejamos en la rutina para identificar realmente cuál es el riesgo que un paciente con mieloma smoldering tiene de acabar progresando a un mieloma. Y basado en esta estratificación, en este riesgo, planteamos el seguimiento. Y como he dicho, al smoldering de bajo riesgo se le sigue probablemente una vez al año, al de riesgo intermedio a lo mejor 2 veces al año. A los que tienen un riesgo altísimo, 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 se acaban de actualizar los criterios de mieloma y les tratarán. Y el problema está en los pacientes de alto riesgo, pacientes en los que sabemos que el mieloma va a progresar pronto, pero realmente no sabemos si este grupo de pacientes pueden o no beneficiarse de un tratamiento precoz. Es en este grupo de pacientes con mieloma smoldering de alto riesgo donde el Grupo Español de Mieloma ha trabajado intensamente y de hecho realizamos un ensayo clínico para plantear si el tratamiento precoz en estos pacientes de alto riesgo tiene o no beneficio. Este ensayo se publicó ya hace un par de años en una de las revistas más prestigiosas de medicina y evaluamos si el tratamiento con lenalidomida más dexametasona era eficaz en este grupo de pacientes. No voy a entrar en detalles, pero solamente decirles que el beneficio en el tiempo hasta la progresión a mieloma fue realmente sorprendente y el tratamiento precoz demostraba que beneficiaba de una manera significativa a los pacientes que recibían el tratamiento precoz, no solamente en tiempo hasta la progresión, sino también en supervivencia global. Sin embargo, tienen que saber que hoy por hoy este es el único estudio randomizado que ha sido publicado para probar el tratamiento precoz en los pacientes con mieloma y aquí ven una lista de diferentes opciones de tratamiento que se están ensayando a lo largo de los diferentes países para este grupo de pacientes con mieloma smoldering de alto riesgo. Para terminar diciendo que el Grupo Español de Mieloma está trabajando en otro estudio nuevo que pueden ver en esta diapositiva para pacientes con mieloma smoldering jóvenes candidatos a trasplante autólogo en los que les proponemos una opción de tratamiento más intensa, una opción de tratamiento que lleva inducción, trasplante y mantenimiento, pero también el objetivo es mucho más agresivo porque planteamos que algunos enfermos con mieloma smoldering se puedan curar con esta opción de tratamiento. Por lo tanto, si ustedes son pacientes con mieloma smoldering de alto riesgo y les ofrecen la posibilidad de participar en este ensayo, sepan que es un ensayo muy atractivo, es un ensayo totalmente pionero en esta enfermedad que tiene, repito, como objetivo, un objetivo que hasta ahora no nos planteábamos con los pacientes con el tratamiento de los pacientes con mieloma, que es una opción o una estrategia que potencialmente puede ser curativa. Vamos a pasar a ver ahora lo que es ya el mieloma, que realmente ya nos hemos pasado desde estados premalignos, como es la gammapatía monoclonal o es el mieloma smoldering, y nos centramos ya en el mieloma para empezar diciendo que es la segunda enfermedad hematológica en orden de frecuencia. La enfermedad hematológica más frecuente maligna es el linfoma no-Hodgkin, que afecta fundamentalmente a gente de edad avanzada y el diagnóstico se suele hacer en personas por encima de los 60 años, aunque es cierto que
vemos gente joven con mieloma y a lo mejor cada vez vemos más gente joven con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico. En general, la incidencia es entre 4 y 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año y es más frecuente, como pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, en la población negra. No se sabe cuál es la causa del mieloma y no hay ninguna causa específica que sea el origen de esta enfermedad, porque podrían entender que si supiéramos la causa, lógicamente trataríamos la causa para evitar todo lo que se desencadena. Si recuerdan las diapositivas anteriores donde yo les mostraba los criterios diagnósticos de gammopatía monoclonal y de mieloma smoldering, el mieloma se caracteriza por proliferación de células plasmáticas clonales en médula ósea, siempre habitualmente superior a un 10%, con la presencia de un componente monoclonal que, a diferencia de la gammopatía monoclonal y del mieloma smoldering, tiene clínica. ¿Cuál es la clínica que los pacientes con mieloma tienen? Pues probablemente ustedes la conozcan y sea la tríada que nosotros llamamos CRAB, que significa CRAB, la C es de hipercalcemia, la R es de insuficiencia renal, la A es de anemia y la B es de bone, que es hueso en inglés, de dolor óseo. Y estas son las 4 manifestaciones clínicas más frecuentes en el mieloma, fundamentalmente el dolor óseo y la anemia. Como probablemente sabrán, son las 2 manifestaciones más frecuentes. Solo decirles que recientemente los criterios se han actualizado y ahora mismo consideramos también mieloma a pacientes que, sin tener ninguna de esta sintomatología CRAB que yo les he presentado antes, tienen presencia de uno o más biomarcadores que sabemos que les hace que vayan a progresar a un mieloma de una manera casi inminente, cuando el porcentaje de infiltración en médula ósea es extremadamente alta, o les hacen una resonancia y tienen lesiones focales, o las cadenas ligeras libres en suero están muy alterados. Estos criterios son nuevos y implican un cambio en la actitud terapéutica, porque un paciente que no tenga anemia, insuficiencia renal, lesiones óseas ni hipercalcemia, cuando tiene uno de estos biomarcadores, ahora ya se define como mieloma y necesita empezar un tratamiento. Esta es la historia natural de la enfermedad y, así como les he dicho antes que el Grupo Español de Mieloma trabaja en el smoldering de alto riesgo y estamos trabajando en un ensayo en el que nos planteamos como posibilidad la cura de algún paciente con mieloma smoldering de alto riesgo. No sabemos si lo vamos a conseguir, pero hablamos de posibilidad de cura. Cuando hablamos del mieloma múltiple, realmente hoy por hoy tenemos que seguir diciendo que es una enfermedad incurable. No por ello podemos también dejar de decir que hay pacientes que consideramos largos supervivientes, pacientes que llevan muchos años, en los cuales podemos decir que operacionalmente esos pacientes están curados. Pero, no obstante, para la mayoría de pacientes con mieloma, el curso de la enfermedad son cursos de remisiones y recaídas que, en el momento actual, y como vamos a ver a continuación, debido a que hay una gran cantidad de fármacos convencionales que ya se han convertido en nuevos fármacos que ya han pasado a ser convencionales, y muchos más nuevos fármacos que están viniendo y que acabarán siendo convencionales en pocos años, va a hacer claramente que esta historia natural de la enfermedad se prolongue, lo que es más importante, asociado a una buena calidad de vida de los pacientes. ¿Qué hacemos en los pacientes con mieloma múltiple al diagnóstico? Pues algo que probablemente todos ustedes saben. Cuando nosotros sospechamos, cuando hacemos el diagnóstico de un paciente con mieloma, tenemos que estudiarle muy bien en el momento del diagnóstico para saber bien cuáles son las características de su enfermedad. Y para ello hacemos obviamente una historia médica y una exploración física, hacemos un hemograma, porque en el hemograma vamos a ver si el paciente tiene anemia, que es una de las manifestaciones más frecuentes del mieloma. Hacemos también una bioquímica para ver si tiene insuficiencia renal, que es también otra manifestación del mieloma. Los valores del calcio, porque también hemos visto que la hipercalcemia es una de las manifestaciones clínicas, y hacemos también otras determinaciones como son la albúmina y la beta-2 microglobulina. Estos 2 valores son importantes porque solamente considerando la albúmina y la beta-2 microglobulina vamos a poder estratificar a los pacientes en 3 grupos que van a tener diferente valor pronóstico. Por eso todos los pacientes tienen albúmina y beta-2 microglobulina. Son claves los estudios de proteínas, donde nosotros lo que evaluamos es
ese componente monoclonal que les he mostrado al principio de la presentación, lo evaluamos, lo cuantificamos y vemos qué tipo de componente monoclonal es, si es IgG, si es IgA, si es IgM, si es IgD, vemos qué tipo es. Además también le recogeremos la orina de 24 horas porque las cadenas ligeras se eliminan por la orina y entonces es posible cuantificarlas y determinarlas en la orina de 24 horas. Aquí ven en esta diapositiva de nuevo un trazado electroforético donde nosotros identificamos el componente monoclonal y para nosotros es muy importante verlo porque lo vamos a seguir a lo largo del tratamiento y nuestro objetivo tiene que ser que este componente monoclonal desaparezca completamente. Por lo tanto, es importante que en el momento del diagnóstico no solamente lo veamos, sino que lo cuantifiquemos y lo sigamos a lo largo del tratamiento. Y aquí vemos cómo hacemos el trazado electroforético en la orina de 24 horas y también es posible ver este pico monoclonal. ¿Qué más estudios hacemos? Hacemos médula ósea. Médula ósea porque, como yo le he dicho anteriormente, es la fábrica de todas las células de la sangre y es la fábrica donde está la célula plasmática, que es el origen de la enfermedad, el origen del mieloma. En la mayoría de los casos, aquí en España, más del 95%, un aspirado de médula ósea. Solo en poquitos casos será necesario recurrir a una biopsia cuando el aspirado sea seco o no se obtenga cantidad suficiente. ¿Qué estudios hacemos en el aspirado de médula ósea? Lo primero que hacemos es verlo al microscopio y lo que hacemos es contar cuántas células plasmáticas vemos y apuntamos 30, 20, 80% de infiltración por células plasmáticas. Pero además de verlo al microscopio e identificar las células plasmáticas, damos un paso más y lo que hacemos también es evaluar por una técnica más sensible que se llama citometría de flujo, hacer el carné de identidad de las células plasmáticas. La marcamos con determinados anticuerpos monoclonales que se colocan en la superficie de la célula plasmática y decimos que la célula plasmática de un paciente es CD38 positiva, CD56 positiva, CD19 negativa y CD45 negativo, es decir, hacemos su carné de identidad. ¿Por qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir? De nuevo, nos va a servir para evaluar la enfermedad a lo largo del tratamiento y utilizando una técnica como es la citometría de flujo vamos a alcanzar mucha sensibilidad y vamos a ser capaz de ver la plasmática maligna después entre casi 1 millón de células plasmáticas normales. Por lo tanto, es importante también hacer esta técnica en el momento del diagnóstico, que ahora mismo la optimizamos utilizando más colores, utilizando más anticuerpos para identificar mejor a la célula plasmática y tenemos aquí 72 diferentes fotos, como si dijéramos, por donde podemos ver la célula plasmática de un paciente con mieloma y por lo tanto la vamos a identificar con mucha más sensibilidad y con mucha más precisión. Además, también hacemos estudios citogenéticos o estudios de hibridación in situ y lo que hacemos es bajar al núcleo de la célula y ver cómo es el material genético. ¿Y por qué hacemos esto? Porque sabemos que hay determinadas alteraciones citogenéticas que cuando están presentes le confieren un pronóstico positivo o un pronóstico neutro, es decir, no tiene ningún valor pronóstico, pero cuando se presentan algunas alteraciones citogenéticas, el paciente puede tener peor pronóstico y es importante que el médico sepa esta información porque a lo mejor el tratamiento se modifica ligeramente de acuerdo a este pronóstico. Por eso también es importante tener esta información. Y además, si recuerdan, les he mostrado antes que con la albúmina y la beta-2 microglobulina nosotros diferenciábamos a los pacientes en 3 grupos y recientemente el Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma ha unido beta-2 microalbúmina junto con la LDH y las alteraciones citogenéticas y tenemos otro índice pronóstico reactualizado o reconsiderado, el cual probablemente vamos a empezar a utilizar desde el momento ya mismo en el que integramos tanto la albúmina y la beta-2 micro como las alteraciones citogenéticas. Y esto va a ser importante porque a lo mejor, como veremos más tarde, a los pacientes que sepamos que pueden tener un riesgo más alto, les hacemos algún tratamiento especial. ¿Qué más evaluaciones hacemos en el momento del diagnóstico? Tenemos que evaluar la enfermedad ósea. Ya hemos visto que evaluamos la anemia con el hemograma, la insuficiencia renal con la creatinina, la hipercalcemia con la bioquímica para ver si tiene hipercalcemia o no, pero necesitamos evaluar la enfermedad ósea.
Si hay pacientes antiguos, sabrán que antiguamente hacíamos radiografía convencional, 13 o 14 radiografías para ver si tenían lesiones líticas o no. En el momento actual hay nuevas técnicas de imagen como son el TAC, como son el PET-TAC, como es la resonancia, que aumentan la sensibilidad para ver las lesiones óseas. La ventaja de estas nuevas técnicas de imagen es que con poquita pérdida de masa ósea vemos ya que el paciente tiene una lesión lítica y por lo tanto podemos hacer un diagnóstico más temprano. Eso obviamente va a resultar de un beneficio importante para los pacientes y ahora, aunque es posible que les sigan haciendo la radiología convencional y si tiene alguna lesión en la radiología convencional no vayan a hacer técnicas adicionales, puede haber pacientes en los que si la radiología es normal vayan a hacerle un PET-TAC o vayan a hacerle un TAC y que sepan que es porque estas técnicas tienen mayor sensibilidad y pueden detectar lesiones óseas antes que lo haga la radiología convencional. Y en resumen, esta es la información que todo hematólogo debería tener de un paciente con mieloma, que yo digo a ustedes, se lo explico a los estudiantes y se lo explico a los médicos que quieren formarse en mieloma. Con 2, 4, 6, con 7 líneas tenemos la información clave que todo paciente con mieloma debería tener. La edad, el tipo de mieloma, el ISS, que ahora en el futuro será RISS, el tamaño del componente monoclonal, la infiltración en médula, cómo es la citogenética, que aquí aparece como FIS, y cuál es la sintomatología CRAB que un paciente tiene. En este ejemplo que yo les he puesto, que no representa a ningún paciente concreto, tenía anemia, tenía lesiones líticas, como era un paciente joven le hicimos un PET-TAC y vimos que tenía una captación en los dos fémures que coincidía con las lesiones donde tenía lesiones líticas en la radiología convencional, no tenía hipercalcemia y no tenía función renal. La función renal, era normal. Esta información sencilla, clave tenerla de todos los pacientes con mieloma porque nos va a ser muy útil para seguirle a lo largo del tratamiento. Una vez tengamos toda esta información, tenemos que plantear un tratamiento. Y en España y en general en toda Europa, hoy por hoy lo que hacemos es plantear un tratamiento inicialmente en función de si el paciente es candidato o no a recibir un trasplante autólogo. ¿Cómo decidimos si un paciente es candidato o no a trasplante autólogo? El principal factor, la principal variable que nos hace pensar si el paciente es candidato o no a trasplante autólogo es la edad. En los ensayos clínicos, 65 años es la edad límite para considerarlo candidato o no a trasplante y fuera de ensayo clínico se puede ir hasta los 70 años si el paciente está bien. Si un paciente tiene 68 años, 69, no tiene ninguna comorbilidad, pues puede potencialmente beneficiarse de un trasplante autólogo, pero dejen que sea su médico los que le hagan la recomendación acerca de ir o no a trasplante porque conocen perfectamente escalas de comorbilidad y escalas para valorar realmente si el paciente es o no candidato a trasplante autólogo. Para todos los pacientes candidatos o no candidatos a trasplante autólogo, ¿cuál es el objetivo que un hematólogo debe plantearse cuando va a empezar tratamiento? Que alcance la mejor respuesta posible. En esta gráfica solo quiero representarles que cuanto más profunda es la respuesta, en líneas generales, mejor es la supervivencia, mejor es la evolución de ese paciente con mieloma y lo demostramos en estudios del Grupo Español de Mieloma hechos hace ya muchos años en pacientes tratados con quimioterapia convencional, donde los pacientes que hacen respuesta completa van mejor y lo hemos demostrado más recientemente en pacientes mayores y recibiendo nuevos fármacos, pero solo decirles que el objetivo importante del tratamiento de los mielomas debería ser alcanzar la respuesta de la mejor calidad posible, con enfermedad mínima residual negativa si es posible, es decir, ir a la médula y ver por técnicas de citometría de flujo, técnicas muy sensibles que no hay enfermedad. Y estos dos criterios son importantes, pero tan importantes como estos dos criterios es el mantener la calidad de vida de los pacientes e intentar hacer que el perfil de toxicidad sea lo menor posible. De nada nos sirve a nosotros plantear un tratamiento que la respuesta que ustedes hagan sea extraordinaria si la toxicidad es inaceptable. Ambas cosas deben ir siempre de la mano y
No sirve tampoco de nada que un paciente en la tolerancia al tratamiento sea perfecto, que si no está haciendo nada porque no está respondiendo, obviamente también hay que cambiar de tratamiento. Por lo tanto, este también me gustaría que fuera un mensaje importante. De cara a los pacientes, no oculten nunca jamás información acerca de la toxicidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo se pueden hacer ajustes de dosis y modificaciones que hace que ustedes puedan continuar con el tratamiento sin tener la toxicidad, o sea, preveyendo la máxima toxicidad posible. Por lo tanto, no oculten nunca ninguna información de toxicidad e informen siempre a sus médicos. En esta diapositiva ven el esquema de tratamiento estándar para un paciente joven, un paciente que sea candidato a trasplante autólogo. La diapositiva pone tratamiento estándar en el pasado, inducción, trasplante y mantenimiento. ¿Cuál es el problema? Que en el pasado utilizábamos quimioterapia convencional que llamábamos VAD, basado en vincristina, adriamicina y dexametasona. La dexametasona no ha cambiado, sigue formando parte del tratamiento de todas las líneas de tratamiento del mieloma, pero sí la inducción basada en nuevos fármacos ha quedado relegada por combinaciones basadas en nuevos fármacos. ¿Por qué? Porque vemos que cuando nos vamos a combinaciones basadas en 3 fármacos, combinaciones que lleven fundamentalmente inhibidores de proteasomas como son el bortezomib, o incluso en las últimas barras nos vamos a un nuevo inhibidor de proteasoma que luego les presentaré, que es el carfilzomib, vemos como la tasa global de respuestas en amarillo aumenta, pero fundamentalmente aumentan las barras verdes, que son las tasas de remisiones completas. Por eso, realmente, todas estas nuevas combinaciones han reemplazado a los esquemas clásicos. ¿Cuáles son los esquemas convencionales ahora que utilizamos en España y que utilizan prácticamente en Europa para un paciente joven de nuevo diagnóstico? Combinaciones habitualmente basadas en 3 fármacos que llevan bortezomib, llevan dexametasona y el tercer fármaco puede ser talidomida, puede ser lenalidomida en el ensayo clínico que está actualmente en curso por el Grupo Español de Mieloma, o puede ser también ciclofosfamida. Incluso si alguno recibe también adriamicina, también es una posibilidad. En líneas generales, un esquema basado en bortezomib y esquemas basados en 3 fármacos forman hoy por hoy el estándar de tratamiento para un paciente joven. Después de una inducción que puede oscilar entre 4 y 6 ciclos, lo que hacemos es hacer el trasplante autólogo. El trasplante autólogo, que consiste en dar dosis altas de una quimioterapia que se llama melphalan, que se da durante 2 días, y al tercer día se ponen las células progenitoras de la médula ósea que se les han recogido previamente. ¿Por qué hacemos trasplante en los pacientes con mieloma después de utilizar una inducción con nuevos fármacos? Pues lo hacemos porque en la columna donde aparece aquí respuesta post-trasplante, vemos que el trasplante autólogo es una estrategia complementaria que complementa muy bien a la inducción basada en nuevos fármacos, y la tasa de remisiones completas aumenta de una manera significativa y al final la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global es mayor. Por eso, hoy por hoy, al paciente joven se le sigue haciendo una inducción y posteriormente un trasplante autólogo. Esto es prácticamente común para todos los pacientes jóvenes con mieloma de nuevo diagnóstico. ¿Qué pasa después del trasplante? Después del trasplante se pueden o no utilizar estrategias post-trasplante, como son las estrategias de consolidación y de mantenimiento. ¿Qué hace la consolidación? La consolidación, como su nombre indica, es consolidar lo que hemos alcanzado anteriormente, mejorando, si es posible, la calidad de la respuesta. Y tenemos estudios que así lo demuestran, con terapias de consolidación, que significa darle 2 o 3 ciclos idénticos a la inducción después del trasplante, se puede aumentar incluso la tasa de respuestas completos, y es una posibilidad. El mantenimiento significa mantener lo que hemos alcanzado, habitualmente con un tratamiento que suele ser un fármaco único a bajas dosis, que se tolere lo mejor posible, puesto que si lo que queremos es que la respuesta se mantenga, tiene que ser un tratamiento que por definición se tolere bien. Puede ser la talidomida. Realmente podría ser la talidomida, que se utilizaba mucho más en el pasado, pero ven en líneas generales cómo la talidomida puede ser eficaz como mantenimiento. El problema que tiene puede ser la toxicidad y fundamentalmente la neuropatía periférica.
La lenalidomida es la siguiente generación de inmunomoduladores y la lenalidomida es eficaz como mantenimiento, y en estas curvas solamente vean cómo con respecto a no mantenimiento la supervivencia libre de progresión se duplica, es decir, es un tratamiento que es eficaz como mantenimiento. Y de hecho aquí lo vemos en otro estudio randomizado donde también vemos que el mantenimiento con lenalidomida es eficaz. El mantenimiento con bortezomib también es eficaz. El grupo holandés junto con el alemán y también el grupo español hemos demostrado que bortezomib es eficaz como tratamiento de mantenimiento. Y si nos vamos a la siguiente generación, ixazomib, y en el momento actual en algunos de sus centros les pueden ofrecer entrar en un ensayo con ixazomib como mantenimiento después del trasplante, también ha demostrado ser eficaz. ¿Cuál es el problema? Si a alguno de ustedes les ofrecen ningún tratamiento de mantenimiento y después del trasplante dicen ahora tenemos que esperar, también es una actitud correcta. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no hay ningún tratamiento de mantenimiento aprobado con estos nuevos fármacos. El único tratamiento aprobado para mantenimiento es el interferón, que si se le ofrecen y algún paciente está recibiendo interferón puede ser eficaz, y el problema es que hay dudas alrededor del mantenimiento porque no sabemos si todos los pacientes lo tienen que recibir, no sabemos durante cuánto tiempo, no sabemos cómo monitorizarles completamente la enfermedad. Todo esto de cómo no sabemos tienen que ponerlo en contexto, que a lo mejor es un poco exagerado. Lo que quiero decir es que, así como la inducción y el trasplante es común, las estrategias post-trasplante pueden variar y diferir. ¿Cuál sería mi recomendación? Que si les ofrecen participar en un ensayo clínico, y ahora mismo tenemos del grupo español con lenalidomida, dexa, más menos ixazomib, o ensayo clínico con ixazomib promovido por Takeda como promotor de estos ensayos, entren en el ensayo clínico, que es la mejor manera donde nos van a seguir de nuevo ustedes ayudando a que podamos responder a esta pregunta que yo les estoy haciendo: no sabemos, no sabemos, no sabemos. Los ensayos clínicos nos responderán y en unos años podremos ofrecer como mantenimiento o como estrategia post-trasplante lo que sea mejor para cada paciente o para todos los pacientes en general. Por lo tanto, este esquema de tratamiento que yo les presentaba anteriormente como estándar o antiguo queda con que la inducción claramente ahora son combinaciones basadas en nuevos fármacos, los pacientes reciben trasplante y después del trasplante cabe la posibilidad de que reciban mantenimiento, cabe la posibilidad de que no reciban nada, cabe la posibilidad de que reciban consolidación y después mantenimiento. Pero tienen que saber también que a lo mejor si van a Estados Unidos y les plantean un tratamiento, les dicen ¿por qué no dar una inducción solamente seguido de un mantenimiento y ya le trasplantaremos si recae de la enfermedad y si usted lo necesita? ¿Es esta actitud totalmente incorrecta? La respuesta es no, es otra opción posible. Lo que pasa es que necesitamos un estudio randomizado que nos diga realmente si es lo mismo trasplantar aquí en el momento del nuevo diagnóstico o trasplantar a la recaída. Este tema de debate se resolverá probablemente a lo largo de este año con un ensayo clínico que están haciendo, incluyendo más de 1000 pacientes, el grupo francés y el grupo americano. Y probablemente tendremos la respuesta. Hasta ese momento nos tenemos que quedar con la estrategia de la parte izquierda de la diapositiva. ¿Por qué? Porque, como les he demostrado en las diapositivas anteriores, el trasplante es complementario a los nuevos fármacos y aquí en España y en Europa en general se ofrece a todos los pacientes que consideramos sean candidatos a recibir un trasplante autólogo. ¿Alguna peculiaridad especial? Como yo les decía antes, tenemos toda la información de los pacientes y sabemos cómo es la citogenética y de qué grupo de riesgo los pacientes son. ¿Podemos individualizar algo el tratamiento en función de los factores pronósticos? Déjenme decirles que puede haber un subgrupo de pacientes que sabemos que tienen un riesgo más alto si tienen, por ejemplo, la alteración citogenética de elección del 17P o la LDH elevada o ambos parámetros juntos. Lo que en algunos centros estamos haciendo, y yo creo que es bastante generalizado, es ofrecer a estos pacientes un doble trasplante, uno detrás de otro. ¿Por qué se los ofrecemos? Porque nos parece mejor, lo ofrecemos porque hay un estudio hecho
en más de 1000 pacientes europeos en los que han participado pacientes españoles y se ha visto que cuando los pacientes tienen citogenética de alto riesgo se benefician más del doble trasplante. Y ese es el motivo por el que si en algunos centros le ofrecen el doble trasplante porque tienen citogenética de mal pronóstico, sepan que es porque el pronóstico se puede revertir o puede mejorar cuando hacemos esta estrategia que es relativamente fácil y sencilla de hacer en todos los centros donde está establecido el trasplante autólogo. Por lo tanto, estas serían las conclusiones del tratamiento del paciente joven. Hoy por hoy, esquemas basados en bortezomib como el estándar de tratamiento. Mañana, esquemas basados en inhibidores de proteasoma, porque les voy a enseñar después que hay nuevos inhibidores de proteasoma y también nuevos inmunomoduladores, número de ciclos entre 4 y 6, trasplante hoy por hoy es el estándar, estrategias post-trasplante pendientes de confirmación. Si les ofrecen, perfecto, si no les ofrecen, también perfecto, y si les ofrecen un ensayo clínico, inclúyanse en él. Tándem, trasplante uno detrás de otro como opción para pacientes con citogenética de alto riesgo. Vamos a ver ahora las opciones de tratamiento para los pacientes no candidatos a trasplante, que en general son pacientes mayores de 65 años. Este grupo de pacientes realmente ha mejorado muchísimo desde que se han introducido los nuevos fármacos. Y en ello ha contribuido el Grupo Español de Mieloma y solamente les enseño estas dos curvas para que vean cómo en la actualidad hemos duplicado la supervivencia de los pacientes mayores gracias a la introducción de los nuevos fármacos. Por lo tanto, es algo importante. Pero tenemos que seguir mejorando. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos mieloma no candidato a trasplante a estos pacientes. Y ustedes pueden ver que estos pacientes que aparecen en esta diapositiva que pone very fit, que significa muy bien, no tiene nada que ver con este paciente que pone severamente frágil, porque este paciente probablemente necesite ayuda para todas sus actividades, mientras que este paciente es completamente independiente. Y hasta ahora, los médicos que tratamos mieloma, todos los llamamos mielomas para pacientes mayores y les tratamos de una manera homogénea y con los mismos tratamientos. A partir de ahora, tienen que saber que probablemente cuando diagnostiquemos un paciente mayor de 65 años o menor pero que tenga alguna enfermedad, vamos a tener que a lo mejor darles un iPad o hacerles un cuestionario para identificar de una manera fácil y de una manera sencilla si el paciente es un paciente que nosotros llamamos fit. Fit significa que es un paciente que está bien, que tiene un estado general perfecto. Es unfit cuando es intermedio o es un paciente frágil, como el de la diapositiva que aparecía en la silla de ruedas. Y tienen que entender que el objetivo, desde mi punto de vista, para todos estos pacientes es homogéneo, es el mismo. Intentar que alcance la remisión completa y que les dure lo más posible. Pero el camino, la manera de llegar a alcanzar ese objetivo no puede ser el mismo en un paciente que no tenga ninguna comorbilidad y está perfecto que en un paciente que sea realmente frágil. Por eso realmente estamos en el momento de optimizar el tratamiento de los mayores de acuerdo a su fragilidad, de acuerdo a la situación que el paciente mayor presente. ¿Qué opciones tenemos? Melphalan, prednisona y talidomida. Ha sido un estándar de tratamiento, yo diría, hasta la última semana y se lo han podido ofrecer como tratamiento de inducción para un paciente no candidato a trasplante y ha sido una opción de tratamiento válido. Melphalan, prednisona más bortezomib es uno de los estándares clásicos de tratamiento en los pacientes con mieloma no candidatos a trasplante, en los que el Grupo Español de Mieloma ha trabajado intensamente y, de hecho, los primeros pacientes en el mundo que recibieron esta combinación fueron pacientes españoles en el año 2004 y sentamos la base de que bortezomib, Melphalan y prednisona siga siendo hoy por hoy uno de los estándares de tratamiento que ofrecemos a los pacientes no candidatos a trasplante. Pero los pacientes no candidatos a trasplante están de enhorabuena porque desde hace una semana pueden ser candidatos a recibir también otro nuevo tratamiento, lenalidomida más bajas dosis de dexametasona, que en base a este gran estudio en el que se incluyeron 1.600 pacientes y también participaron pacientes españoles, se demostró que esta rama de tratamiento, lenalidomida más dexametasona como tratamiento continuado, fue superior a Melphalan, prednisona, talidomida y a lenalidomida dexa por 18 ciclos,
y es un nuevo estándar de tratamiento que tenemos y que ya está disponible para los pacientes españoles. Y estas son las dos opciones de tratamiento que les pueden ofrecer si son pacientes mayores no candidatos a trasplante. ¿Cuál es mejor de los dos? Los dos son tratamientos aprobados, los dos son tratamientos eficaces para el paciente no candidato a trasplante y su médico elegirá uno u otro en función fundamentalmente de las características que tenga su enfermedad, de las características que tenga el paciente, de las preferencias del paciente y de otros muchos parámetros. Pero son las dos opciones que tenemos hoy disponibles para los pacientes no candidatos a trasplante. Y fíjense que el Grupo Español de Mieloma sigue trabajando en el tratamiento de los pacientes mayores. Lenalidomida y dexametasona se acaba de aprobar, pero hay pacientes en España que ya han recibido esta combinación en primera línea. Fue en este ensayo clínico que en el año 2010 realizó el Grupo Español de Mieloma, combinando los dos regímenes más eficaces de tratamiento para el paciente mayor, Belcade, melphalan y prednisona, y lenalidomida y dexa. Y hay pacientes que recibieron 9 ciclos seguido de otros 9 ciclos o un VMP, un Lenadexa, un VMP, un Lenadexa. Los resultados de este estudio les tengo que decir que son muy prometedores y muy buenos, fundamentalmente en los pacientes más jóvenes, en los pacientes menores de 75 años. Los pacientes, esos que decimos que están fit y que están bien, se benefician mucho de esta opción de tratamiento que combina ambas estrategias. ¿Cuál es mi posición para los pacientes mayores? Lo que les he dicho, basado en la fragilidad de los pacientes. Y el paciente que está bien, lo que el médico elija, lo que ustedes elijan, lo que mejor les venga, bortezomib, melphalan y prednisona o lenalidomida dexa. Pero el mensaje es que si el paciente está bien, podrá recibir dosis completas de estos fármacos, dosis completas de estos esquemas de tratamiento y si el paciente está muy bien, también podría recibir un trasplante autólogo, como les he mencionado al principio de la presentación. Si el paciente no está tan bien, tiene alguna comorbilidad o tiene alguna fragilidad que su médico evaluará de una manera exhaustiva a través de una escala, ¿le podemos ofrecer lo mismo? Por supuesto que lo mismo, pero a lo mejor la dosis tiene que matizarse. Y a lo mejor el bortezomib le dicen que se lo van a poner siempre solo una vez por semana, porque va a tolerarlo mejor y va a permitir que no haga toxicidad. O a lo mejor el melphalan le bajamos un poquito la dosis, o la lenalidomida en vez de 25 le vamos a dar 15 miligramos, o la dexametasona 40 miligramos semanales vamos a bajarle a 20 porque si no a lo mejor la tolerancia es mala. Y el paciente frágil es el señor que estaba en la silla de ruedas. ¿Puede recibir un tratamiento eficaz? Por supuesto que sí, pero tiene que recibir un tratamiento atenuado, siempre todo a dosis más reducidas, a dosis mucho más matizadas que a lo mejor, si la tolerancia es buena, se pueden prolongar más en el tiempo. ¿Para qué? Para llegar al mismo objetivo y es con lo que empecé la presentación del tratamiento de nuevo diagnóstico, intentar alcanzar la mejor calidad de la respuesta, intentar que esta respuesta les dure lo más posible, pero siempre balanceándolo con el perfil de toxicidad. Importantísimo para todos los pacientes, pero clave para los pacientes mayores. Lo mismo que el tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte para el mieloma es importante y recibirán bifosfonatos para proteger los huesos, pero es clave que estén bien hidratados, que si tienen neutropenia y le bajen las defensas, el médico les paute Neupogen para que la médula y la reserva medular esté lo mejor posible. Si tienen en riesgo de hacer infecciones, algún antibiótico profiláctico. ¿Por qué esto es clave? Es clave en todos los pacientes, pero es clave en los pacientes mayores porque sabemos que la mortalidad aumenta mucho cuando los pacientes mayores hacen toxicidad. Tenemos que intentar, y yo digo que el perfil de toxicidad de un paciente mayor con mieloma sea -5, sea negativo. Si yo me planteo que tenga una toxicidad de -5, a lo mejor llego a 0 y me conformo, pero tengo que vigilarla muy de cerca. Por eso, de nuevo, les transmito el mensaje de cuenten al médico todo lo que les pasa porque pueden tomar decisiones precoces acerca de interrumpir el tratamiento una semana o modificar la dosis y eso puede redundar en un beneficio muy importante para ustedes. Estas son las conclusiones del tratamiento de los pacientes mayores. Me quedaría con 2 estándares de tratamiento, VMP y Lenadexa recientemente incorporado, pero fundamentalmente con que
no se comparen con el vecino de la sala de espera, aunque los dos no sean candidatos a trasplante, porque el tratamiento de los pacientes mayores se tiene y es obligatorio que lo individualicemos al máximo en función de la fragilidad, en función del estado que presente cada paciente. Y vamos a pasar a revisar, antes de que podamos pasar a que me pregunten todo lo que quieran, el manejo de la enfermedad en recaída o refractaria. Este terreno es mucho más difícil de abordar de una manera muy sencilla, pero voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible para que tengan ustedes como pacientes conceptos claves de cómo nosotros manejamos al paciente con mieloma en el momento de que recae o incluso cuando la enfermedad se vuelve refractario. En primer lugar, repetimos las exploraciones que hicimos en el momento del diagnóstico. Y en segundo lugar, no todos los pacientes en el momento en el que recaen necesitan inmediatamente tratamiento. ¿Por qué? Porque teóricamente, si el paciente no presenta sintomatología grave, no tiene anemia, no tiene insuficiencia renal, no hay nuevas lesiones óseas, puede haber una reaparición del componente monoclonal. En algunos pacientes este componente monoclonal puede permanecer estable por meses e incluso por años, y hay pacientes que están muchos años con una recaída bioquímica y por lo tanto no es absolutamente obligado empezar un tratamiento. Por ello, recaída, aunque siempre en principio es sinónimo de una mala noticia, hay que tomarlo también con tranquilidad y si no aparece ninguna sintomatología grave, hay que seguir periódicamente de cerca a cada 2 meses al principio y si la enfermedad se mantiene estable en una recaída bioquímica, hay pacientes que nosotros tenemos que han estado 7 y 8 años en recaída bioquímica. Por lo tanto, es una situación que no siempre tiene que ir unida a una alarma o a una necesidad inmediata de empezar tratamiento. El objetivo de la recaída debería ser el mismo que el nuevo diagnóstico y les pongo la misma diapositiva, intentar que alcancen la mejor respuesta posible, porque cuando alcanzamos la mejor respuesta probablemente la duración de esta respuesta va a ser mayor. ¿Y cómo decidimos qué tratamiento utilizar a la recaída? Pues utilizamos esta brújula. Y van ustedes a ver cómo es muy fácil evaluar cuál es el tratamiento que en el momento de la recaída mejor se adapta. Tenemos que ver cómo es la recaída del paciente. No es lo mismo que el paciente recaiga porque el componente monoclonal aumenta un poquito y aparece un poquito de anemia, que aparezca con muchísimos plasmocitomas por todo el cuerpo o que se le rompa un fémur, la cadera y 3 costillas, porque la agresividad de la enfermedad es diferente. Tenemos que ver qué es lo que ha recibido anteriormente, qué línea de tratamiento ha recibido y cómo es la respuesta que hizo y cuánto le duró. Tenemos que ver la toxicidad que ha hecho. Se ha hecho neuropatía periférica, se hizo unas infecciones tremendas y, lo que es también muy importante, ver las opciones de tratamiento que tenemos. No es lo mismo tener opciones aprobadas que estar en un centro donde hay 30 ensayos clínicos donde casi siempre encontraremos algún fármaco que se adapte a las características de la enfermedad. Pero en líneas generales, esto es lo que el hematólogo hace cada día con sus pacientes cuando tiene delante un paciente que recae. Y entenderán que cuando el paciente joven después del trasplante recae muy pronto, en el primer año después del trasplante, que esto significa ocurre en poquitos pacientes, tenemos que ser agresivos, porque decimos que el trasplante no le ha sido muy eficaz. Tenemos que ir a combinaciones agresivas e incluso le pueden ofrecer un trasplante halogénico de algún hermano compatible o de un donante fuera. ¿Por qué? Porque en esta situación la enfermedad se nos está volviendo agresiva. En el otro extremo tenemos pacientes que recaen muy tarde después del trasplante, más de 3 años, más de 4 años, más de 8 años, y le decimos, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer? Pues probablemente lo mismo, porque si lo primero le ha sido tan eficaz para mantener una recaída 5, 6, 8 años, le doy un poquito de tratamiento y un segundo trasplante. En el medio están la mayoría de pacientes, pacientes con recaídas intermedias entre 1 y 3 años después del trasplante, en los cuales tenemos que aplicar diferentes estrategias de tratamiento. Y esta es un resumen
que yo digo para muchos pacientes es la diapositiva de la esperanza. Tenemos tratamientos y probablemente se quede corta. Muchísimas opciones de tratamiento para los pacientes con mieloma. No todas ellas están disponibles a fecha de hoy, obviamente, pero esta diapositiva les tiene que abrir los ojos a que la investigación en mieloma está corriendo y avanzando a pasos agigantados y hay una gran cantidad de nuevos fármacos que van a contribuir a controlar la enfermedad en el momento de la recaída, a que si vuelve otra vez a aparecer se pueda rescatar con fármacos diferentes, y yo creo que la situación de opciones terapéuticas que estamos viviendo en el momento actual para el tratamiento de los mielomas es realmente envidiable porque pues bueno, tenemos muchas opciones de tratamiento. Teníamos los convencionales que eran el bortezomib y la lenalidomida y que ahora los utilizamos prácticamente ya en la primera línea de tratamiento, pero obviamente empezaron aprobándose en el tratamiento de los pacientes en recaída y ahora realmente tenemos muchos más fármacos. Tenemos la segunda generación de los inhibidores de proteasomas. El primero era el bortezomib, tenemos carfilzomib, tenemos ixazomib, tenemos uprozomib, tenemos otro que no aparece en esta diapositiva que se llama marizomib. Probablemente el que primero deban conocer sea el carfilzomib. ¿Por qué? Porque carfilzomib se ha evaluado ya en bastantes ensayos clínicos y se ha visto que es eficaz en el paciente cuando no ha recibido nunca bortezomib, cuando lo ha recibido previamente e incluso cuando lo ha recibido y ha sido refractario a bortezomib. No responde a bortezomib y responde a carfilzomib. Perfil de toxicidad importante para los pacientes. Carfilzomib no produce neuropatía periférica, por lo tanto, perfil de toxicidad ideal para darlo como una segunda línea de tratamiento o una tercera, un rescate después de haber recibido bortezomib. De hecho, les digo que sea el primero que probablemente guarden en la cabeza porque este estudio, carfilzomib, lenalidomida y dexametasona, es una triple combinación que se aprobará dentro de poco para el tratamiento de los pacientes con mieloma en recaída, porque este gran estudio randomizado que se publicó también en el New England a finales del año pasado demostró que esta triple combinación es muy eficaz para los pacientes con mieloma en recaída y deseosamente lo tendremos dentro de poco para poderlo utilizar en nuestros pacientes. Ixazomib es otro inhibidor de proteasomas que se administra de manera oral, también lo tenemos en ensayos clínicos y los resultados de estudios randomizados grandes los tendremos probablemente a finales de este año y posteriormente tienen que pasar los trámites de aprobaciones pertinentes, pero también será un inhibidor de proteasoma que a lo mejor tendremos pronto en la práctica clínica, pero que ahora lo tenemos en el contexto de ensayos clínicos. No solamente son inhibidores de proteasoma, también fármacos inmunomoduladores. Muchos habrán recibido talidomida, lenalidomida, pero tenemos la siguiente generación que es la pomalidomida. La pomalidomida se evaluó también en un gran estudio randomizado en comparación con altas dosis de dexametasona y pomalidomida y bajas dosis de dexametasona fue superior y por lo tanto está aprobado ahora mismo en España para poderlo recibir pacientes que hayan recibido bortezomib, hayan recibido lenalidomida, recaen o progresan bajo el tratamiento con lenalidomida o si después reciben bortezomib y recaen bajo bortezomib pueden recibir pomalidomida. Pomalidomida y bajas dosis de dexa es eficaz, pero si su médico le añade un poquito de ciclofosfamida o incluso bortezomib, que sepan que el motivo es porque al añadir este tercer fármaco la eficacia aumenta. Esto se ha visto en algunos estudios y en el Grupo Español de Mieloma decidimos hacer una aproximación de añadir ciclofosfamida a todos los pacientes a los que les prescribamos pomalidomida y dexa. La ciclofosfamida se administra vía oral, tiene un perfil de toxicidad muy buena y si podemos aumentar la eficacia y prolongar la duración de la respuesta, ese es el objetivo y por lo tanto que sepan que ese es el motivo y se lo explicarán sus médicos si les añaden ciclofosfamida o bortezomib a pomalidomida más dexametasona. Futuro, anticuerpos monoclonales. A lo mejor algunos de los que están presentes han participado en ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son fármacos que van dirigidos contra
antígenos contra marcadores de la superficie de la célula plasmática. Aquí tenemos la célula plasmática y tenemos marcadores que yo les decía, los evaluamos por citometría de flujo. Pues ahora tenemos algunos fármacos que van dirigidos contra estos antígenos. Y sabemos que cuando se unen a estos antígenos desencadenan una serie de mecanismos. Vemos aquí en esta diapositiva el primer anticuerpo monoclonal, el elotuzumab, se une a la célula plasmática y al unirse lo que hace es activar a una célula que se llama célula NK, que son las células asesinas, las activa y hace que mate a la célula del mieloma. Este anticuerpo monoclonal, que se llama elotuzumab, se evaluó en un estudio randomizado siempre en combinación con lenalidomida y dexametasona. Y en esta diapositiva pueden ver cómo elotuzumab, lenalidomida y dexa es mejor que lena y dexa solo, y también esta combinación estará disponible en el futuro relativamente cercano para tratar a los mielomas en recaída. Es un anticuerpo monoclonal y los siguientes anticuerpos monoclonales que han demostrado ser eficaces en el mieloma son los dirigidos contra otro antígeno de la célula plasmática, que es el antígeno CD38. En verde vemos el anticuerpo anti-CD38, que cuando lo administramos se une y lo único que hace es poner en marcha todos estos mecanismos que ustedes ven aquí, que lo que hace es, como si dijéramos, estimular a un ejército de células asesinas que todos tenemos para intentar luchar y matar a toda la célula plasmática y controlar el tumor. Daratumumab es uno de ellos, es un anticuerpo monoclonal anti-CD38, hay más, pero el daratumumab ha sido comunicado recientemente ser eficaz en una población de pacientes muy pretratado, pacientes en los que prácticamente no tenían otra opción de tratamiento, y en estos pacientes vemos cómo responden al daratumumab e incluso algunos alcanzan remisión completa. Por lo tanto, el daratumumab, los anticuerpos monoclonales en general, realmente han abierto una posibilidad nueva para el tratamiento de los pacientes con mieloma y también ojalá pronto los tengamos disponibles para utilizarlos fuera de ensayo clínico. Si el paciente es mayor, tenemos que seguir la misma estrategia que les he contado que para el paciente joven. En líneas generales la respuesta es sí, aunque es importante valorar la condición general del paciente. Hay pacientes que a veces ya no son candidatos a recibir más tratamiento porque su estado de fragilidad no lo permite. A esos pacientes se les puede poner tratamiento con ciclofosfamida y prednisona, que es un tratamiento que se tolera bien, que los pacientes responden, pueden mantener la respuesta y no tenerlos por qué someter a tratamientos activos que puedan ser más perjudiciales o que puedan ser mucho más incómodos para ellos. Pero si no, si son candidatos a recibir tratamiento, las mismas opciones que les he presentado anteriormente. Termino de nuevo con la historia natural del mieloma, esta historia con la que empezaba, que ojalá la cambiemos a través de la intervención precoz cuando el paciente con mieloma tiene un mieloma smoldering de alto riesgo. Ojalá podamos curar aquí a muchos pacientes y evitar que pasen a esta fase. No obstante, una vez que los pacientes pasan a esta fase, nuestro objetivo, ya lo estamos cumpliendo, es prolongar estas fases de remisión lo más posible, disminuir el número de recaídas, y eso se hace fundamentalmente gracias a esta diapositiva con la cual cierro mi presentación, diapositiva de la esperanza, donde pueden ver cómo hay una gran cantidad de nuevos fármacos. Muchos de ellos se los ofrecerán en sus centros para participar en ensayo clínico. No tengan duda que es la mejor manera en la que pueden ser tratados. Están contribuyendo como pacientes cuando participan en un ensayo clínico a hacer esta historia de esta enfermedad como es el mieloma, que hace años disponíamos solamente de melfalán, prednisona y quimioterapia, y han sido ustedes los pacientes, gracias a la generosidad de participar en todos los ensayos clínicos, como hemos ido construyendo toda esta historia, y ojalá, gracias de nuevo a su generosidad, podamos ofrecer la cura de esta enfermedad en un futuro. Y aquí paro, muchísimas gracias, y ahora es el turno de las preguntas. No oigo nada.
Pedro. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? No sé si se me oye, yo no oigo nada. Creo, creo que me han dado paso a alguna pregunta. Es que yo tampoco oigo a Pedro, pero había levantado la mano para hacer una pregunta, o sea que... Y mi presentación se ha oído, que era lo único Sí, que me estaba... ¿Sí? sí, sí, perfectamente, perfectamente. Ay, vale, pues porque he estado todo el tiempo hablando y digo, bueno, como estoy hablando a la nada, No, perfecto, perfecto. Bueno, yo voy con la pregunta mientras a ver si perfecto, soluciono sí, sí, sí. el problema. Bueno, doctor, soy Alfonso, creo que hemos coincidido Ah, alguna sí, que otra vez. Alfonso, sí, sí, sí. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que es complicado en una hora hacer un resumen tan exhaustivo y tan bueno de todas las fases, desde el smoldering hasta el mieloma, el tratamiento en jóvenes, en adultos y todo el paso por tratamientos. Y bueno, lo primero de todo, simplemente pues eso, quería agradecerlo y bueno, desde no como paciente, pero sí como persona que está en contacto con pacientes a diario, pues agradecer el trabajo que se hace desde el Grupo Español de Mieloma por una parte y en particular el que hace usted, porque yo creo que en unos pocos años pues he conseguido cambiar bastante el panorama de la enfermedad y desde luego creo que hay sitio para la esperanza. Bueno, tenía dos preguntas relacionadas con la última parte del seminario respecto a los tratamientos nobles, los tratamientos más nuevos y sobre todo en la práctica real. ¿Cuál es su opinión o cómo cree que va a ser? El primero pues está relacionado con los inhibidores del proteasoma, con Sí. carfilzomib y bortezomib. En principio, pues bueno, con la reciente noticia de hace 3 semanas que parece ser que la Corte estadounidense pues ha denegado la extensión de la patente a bortezomib de Belcade de Takeda, por lo cual es posible que dentro de poco tengamos en el mercado disponibles medicamentos genéricos de bortezomib y al mismo tiempo tenemos en el pipeline y aprobados bueno, ya ni siquiera en el pipeline, con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, medicamentos como carfilzomib, que en estudios como el Endeavor han mostrado, pues bueno, unas tasas de supervivencia libre de enfermedad que doblan incluso las de bortezomib, aunque si bien estas están en un contexto de ensayo clínico, pues parece que es un medicamento bastante prometedor. Y mi pregunta es si usted cree que en los próximos años vamos a ver, sobre todo en España, veremos pacientes más que siguen siendo tratados con bortezomib, que ha demostrado ser un buen fármaco, o con estos genéricos de bortezomib por cuestiones de precio, o si carfilzomib terminará de alguna manera A a este... carfilzomib. Ah, Eso, sí. eso. Bueno, Bueno, esa vamos es a una ver. pregunta, luego la otra sí. Vale, bueno, con respecto a la primera pregunta, vamos a ver, los nuevos inhibidores de proteasoma pues realmente eh, han supuesto un gran avance en el tratamiento de los pacientes con mieloma. Como tú bien has dicho, el ensayo en Endeavor demostró que carfilzomib duplica la supervivencia libre de progresión con respecto a bortezomib. No obstante, hay que tener en cuenta que bortezomib fue el primer inhibidor de proteasoma que se introdujo en el tratamiento del mieloma y que cambió de una manera radical la historia del mieloma. En España creo, y no sé si sea en Europa en general, pero en España yo creo que hay patente por lo menos hasta el año 2000, no sé si 2017 o 2019, con lo 2017 cual, creo que es tal y como está. 2017, con lo cual vamos a poder seguir utilizando bortezomib y los pacientes con mieloma van a seguir recibiendo bortezomib como tratamiento de la primera línea. El carfilzomib probablemente se apruebe a lo largo de los próximos años, digamos de aquí a un año y medio, pero afortunadamente para los pacientes con mieloma de España, el Grupo Español de Mieloma está trabajando para tener ensayos con carfilzomib y vamos a tener un ensayo con carfilzomib para pacientes en recaída
para esos pacientes que se puedan beneficiar de los resultados del estudio Endeavor antes de que el carfilzomib esté aprobado, y vamos a poner en marcha, probablemente a lo largo del año 2016, ensayos clínicos para pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico incorporando carfilzomib como inhibidor de proteasoma. Por lo tanto, yo creo que los pacientes españoles van a poder recibir los nuevos inhibidores de proteasoma, primero en el contexto de ensayos clínicos y posteriormente fuera. ¿Que acabará reemplazando el carfilzomib al bortezomib? Pues probablemente, aunque hay que decir que la historia natural de la enfermedad, salvo que la cambiemos, el paciente acabará recibiendo carfilzomib y acabará también probablemente recibiendo bortezomib, porque ambos fármacos no tienen una resistencia cruzada, y en la historia natural de la enfermedad, si el paciente recibe carfilzomib y recae y ves la posibilidad de que el paciente reciba un inhibidor de proteasoma diferente y se rescate, el paciente lo va a recibir. De acuerdo, gracias. Bueno, la otra pregunta que tenía también iba un poco en una línea parecida, que es con los IMiDs, con talidomida y lenalidomida. También tiene que ver en pacientes con nuevo diagnóstico que tengan una respuesta, que estén teniendo neuropatía periférica severa con talidomida. ¿Cabe esperar que pueda haber en el futuro una sustitución por lenalidomida o en principio sería un cambio de tratamiento completamente con otro mecanismo de acción diferente? No, si el motivo, si el único problema bajo tratamiento con talidomida es la neuropatía periférica, la opción más lógica es cambiar de IMiD. Y el cambio lógico sería lenalidomida, que es más potente que la talidomida y no produce neuropatía periférica. Como he dicho durante la presentación, de enhorabuena para los pacientes con mieloma, la lena se acaba de aprobar en primera línea para pacientes no candidatos a trasplante, por lo tanto, al final lo que se aumentan son las opciones posibles de tratamiento para estos pacientes. Y luego ya la última, hasta por lo menos hasta que vuelva el sonido por parte de los compañeros de AEAL, mi pregunta es, con algunos dos que creo que no se ha mencionado al final, la opinión sobre otros fármacos como es el inhibidor del HDA como panovinostat, que está por ahí, y con otro medicamento, daratumumab, ¿cuál es la perspectiva con estos nuevos fármacos? ¿Se cree que pueden ser positivos en un momento determinado? ¿En qué línea? Panovinostat es un inhibidor de histona de acetilasa que la Agencia Europea del Medicamento lo ha aprobado. Lo ha aprobado en combinación con bortezomib y dexa para pacientes con mieloma múltiple en recaída que hayan recibido bortezomib y hayan recibido IMiD. Es una combinación eficaz y esa combinación funciona, aunque el médico tiene que saber manejarlo porque tiene un perfil de toxicidad fundamentalmente gastrointestinal, que tiene que estar muy pendiente para modificar las dosis tan pronto aparezca diarrea, aparezca toxicidad gastrointestinal o trombopenia, que es la toxicidad más importante. Panovinostat es un medicamento eficaz y en el futuro vamos a ver combinaciones diferentes de panovinostat con carfilzomib, panovinostat con ixazomib, porque siendo un fármaco eficaz tenemos que buscar las combinaciones que sigan manteniendo la eficacia y sean lo mejor tolerables posibles. Pero, digo, la Agencia Europea del Medicamento aprobó panovinostat más bortezomib y faltarán meses, supongo que no llegue a un año, en que la Agencia Española del Medicamento adopte esa aprobación y los pacientes lo puedan recibir. Daratumumab, anticuerpo monoclonal anti-CD38, realmente es de lo más prometedor que tenemos ahora mismo para el tratamiento del mieloma. La FDA en Estados Unidos lo aprobará probablemente pronto en monoterapia, pero dados los resultados de un estudio fase 2. Por lo tanto, la Agencia Europea del Medicamento no sabemos cuál será su pronunciación y probablemente a lo mejor necesite algún fase 3 para aprobarse. En cualquier caso, de nuevo, en España a partir de enero vamos a tener un ensayo clínico como una especie de acceso expandido para poder ofrecer daratumumab a pacientes con mieloma en recaída y refractarios en los que, un poco como quien dice, no tienen otra opción de tratamiento, han recibido ya bortezomib, han recibido lenalidomida, habrán recibido incluso pomalidomida, podrán recibir daratumumab y aparte que de nuevo también lo vamos a incorporar a nuestros ensayos clínicos. De acuerdo, muchas gracias.
Bueno, ya aprovecho y solamente una pregunta, una reflexión al respecto a esta última respuesta de Daratumumab, pues como bien has comentado, ha tenido el Fast Track Approval del FDA como monoterapia en un ensayo single arm y ahora parece que cuando llegue a Europa posiblemente las exigencias para poder dar una aprobación van a ser mucho mayores. Eh, ¿Crees que sería positivo que en el futuro la Agencia Europea del Medicamento pudiera rebajar, por así decirlo, o relajar un poquito las exigencias de cara a una aprobación y copiar este modelo americano? ¿O es algo que todavía no es, que no se puede pensar, o incluso que si crees que no sería beneficioso en términos de seguridad para el paciente en cuanto a efectos adversos, reacciones, efectos secundarios o demás? Vamos a ver, yo creo que los extremos nunca son buenos, es decir, uno tiene que estar seguro de las aprobaciones, seguro fundamentalmente en seguridad para el paciente, que es la clave, pero obviamente la Agencia Europea del Medicamento tiene que valorar muy bien cuál es la aprobación que se le pide. Si se pide la aprobación de un fármaco como es daratumumab para una población de pacientes en los que no existe otra opción de tratamiento y sabemos que con esa opción hay un 30% de respuestas y hay pacientes que alcanzan remisión completa y con un perfil de toxicidad perfectamente aceptable, porque ningún paciente tuvo que discontinuar el estudio por toxicidad, eso debe ser tenido en cuenta para que, si la norma es aceptar solo ensayos randomizados, correcto, pero bajo esa norma la excepción también la deberían hacer para fármacos que cubran o que respondan realmente a necesidades médicas en una enfermedad en concreto, y en este caso creo que cumple esto, el daratumumab, para el tratamiento de los pacientes con mieloma. De acuerdo, pues muchas gracias. Ya no tengo, ya no tengo más preguntas. Hola a todos. Perfecto. Creo que ahora ya se me oye, que hemos podido solucionar el problema técnico. Muchas gracias, Alfonso, por tus preguntas y muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a otro participante en el seminario que quiere hacerle una pregunta también por aquí. Muchas gracias, doctora. Alfonso, perdón, José puede hacer ya su pregunta. Creo que me has quitado el micrófono, que me has habilitado el micrófono a mí, Pedro. ¿José? ¿José? Bueno, parece ser que José no le oímos. De todas formas, voy a leerle una pregunta que nos ha llegado. Sí. ¿Me oye bien, doctora? ¿Doctora, me oye? ¿Me oye Sí, bien? sí, le oigo. Perfectamente, sí. Mire, tenemos una pregunta que nos ha llegado de un paciente que nos pregunta, aunque ya lo he explicado un poco en su exposición, que él quiere saber qué tipo de analítica necesita para saber en qué estadio de la enfermedad está. Él ahora mismo tiene un mieloma múltiple asintomático. Vale, bueno, vamos a ver. Es una pregunta importante porque yo en mi presentación solamente he presentado una lista y no he entrado en detalle. Un mieloma asintomático le pueden hacer exploraciones o le pueden hacer analíticas para evaluar realmente el riesgo que tiene de progresar a mieloma, que es lo importante. ¿Qué exploraciones se le puede hacer? El componente monoclonal y la infiltración en médula ósea. Se puede evaluar cómo están las otras inmunoglobulinas no afectas. Si el mieloma es IgG, cómo están los valores de la IgA y de la IgM. Se puede estudiar la citogenética de las células plasmáticas en la médula ósea. Se pueden evaluar cómo es la resonancia. Se puede hacer un PEC-TAC y ver cómo es el PEC-TAC, si tiene algún foco positivo de captación o no. Se pueden hacer estudios para ver cuál es la evolución del componente monoclonal a lo largo de los meses desde que se le hizo el diagnóstico. Esos parámetros en líneas generales, con toda esa información, el médico debe ser capaz de decirle en qué grupo de los 3 que yo les he presentado el paciente está. Y obviamente diferenciar si es un smoldering de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto.
Mi respuesta para el paciente sería que él pregunte a su médico cuál es el riesgo que tiene de progresar a mieloma y el médico tiene que saber por qué esa lista, no es una lista, pero bueno, esos factores pronósticos son muy bien conocidos entre todos los médicos españoles para poder establecer el riesgo. Si es de bajo riesgo o de riesgo intermedio, observación. Si es de alto riesgo, candidato a poder ser incluidos en el ensayo clínico que tenemos actualmente en curso, que tiene como objetivo, ojalá, la curación de algunos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora una pregunta de Carmen. Nos cuenta que tiene varios familiares de primer grado con enfermedades hematológicas tipo linfoma, mieloma. Nos pregunta si hay estudios que muestren una tendencia genética para este tipo de enfermedades. Y si Sí, hay estudios en los que se ha visto que existe una predisposición familiar a tener este tipo de enfermedades cuando más de un miembro de una familia tienen enfermedades linfoproliferativas. Un linfoma, el origen es el linfocito, y en el mieloma el origen es la célula plasmática. No obstante, lo que no se sabe es por qué un determinado familiar de un grado acaba haciendo un mieloma o un linfoma y otro no lo hace. Es decir, uno puede tener una predisposición genética, pero luego esa predisposición genética se traduzca o no en la enfermedad en función de un montón de variables en las que puede influir el ambiente externo, los hábitos de vida, alimentación, hábitos tóxicos, etcétera. Por lo tanto, tener un hermano con un mieloma, un primo con un linfoma, es garantía de que yo voy a tener un linfoproliferativo. No. Puede tenerlo, pero no lo podemos. En España se está haciendo también un estudio familiar, estudiando familiares con mieloma o con síndromes linfoproliferativos para intentar explicar un poco más cuál es el nexo común entre todos estos familiares que de manera común tienen un síndrome linfoproliferativo y o un mieloma. Muchas gracias. Marta nos preguntaría, le gustaría saber qué opciones hay actualmente para tratar el tipo de dolor ocasionado por esta enfermedad. El tratamiento, las opciones de tratamiento para el dolor. Lo primero, hay que hacer una valoración buena de por qué a una persona le duele, es decir, y dónde le duele. El sitio más frecuentemente afectado y que causa más dolor en un mieloma es la columna dorsolumbar, porque en los cuerpos vertebrales hay mucha médula ósea y cuando la médula ósea tiene plasmáticas y están proliferando, eso produce dolor. Pero hay veces que con la enfermedad controlada el dolor persiste. ¿Por qué? Porque esas células plasmáticas que estaban en la médula ósea dentro de los cuerpos vertebrales desaparecen porque la enfermedad responde, pero la vértebra se queda, como si dijéramos, vacía y puede aplastarse. Si hay un aplastamiento vertebral, se puede manejar el tratamiento del dolor con una técnica ortopédica que se llama cifoplastia, que lo que consiste es en introducir un cemento para elevar la vértebra y volverla a su altura normal. Ese es un tratamiento del dolor que en general es bastante efectivo, aunque obviamente es el traumatólogo el que tiene que valorar e indicar que el paciente es candidato a recibir una cifoplastia. Si no es candidato a recibir esa técnica, o no le duele la columna, o si le duele la columna o cualquier otro hueso, el tratamiento debe ser, en primer lugar, tratamiento de la enfermedad, puesto que cuando la enfermedad se controla habitualmente el dolor disminuye, y luego un buen control analgésico. La analgesia debe empezar por un escalón básico de antiinflamatorios / nolotil / paracetamol, es decir, analgésicos de primer nivel, que pueden ir aumentando y pasando a codeína o incluso derivados opiáceos para controlar el dolor. Incluso la estrategia que habitualmente se utiliza cuando un paciente necesita dolor, se pueden poner parches de derivados opiáceos que lo que hacen es mantener un nivel de analgesia en el paciente estable a lo largo del día, y si el paciente tiene picos de dolor, se pueden utilizar analgesia con un mecanismo de acción más rápido,
que se utilizan para los episodios de dolor irruptivo y que controlan el dolor. Si a uno le duele mucho la espalda y le duele fundamentalmente cuando, por ejemplo, va a ducharse, pues hay que tener la precaución de que con un control basal bueno de analgesia se le ponga un analgésico, un opiáceo de estos de mecanismo de acción rápida, de liberación rápida, que alcance un pico de analgesia rápido y aunque sea poco duradero para evitar el dolor en ese momento en el que va a la ducha, en el que se viste o en el que hace algún esfuerzo. Muchas gracias. Y ya por último, una última pregunta. Nos pregunta Carmen, ¿con qué pruebas diagnósticas se realiza el seguimiento del mieloma múltiple oligosecretor tras la remisión? Vale, esa pregunta es muy buena porque, bueno, yo no he entrado en tanto detalle. Los mielomas habitualmente secretan ese componente monoclonal y ese componente monoclonal se sigue para ver cómo responden. Pero hay unos poquitos pacientes en los que hay proliferación de células plasmáticas en la médula ósea, pero producen muy poco componente monoclonal o algunos ninguno. Cuando producen poco componente monoclonal, surgió la técnica de la cadena ligera libre en suero como alternativa. Hay pacientes en los que el componente monoclonal no es medible en el suero ni en la orina, pero sí por cadenas ligeras libres en suero porque tienen valores anormales y en ese caso es con lo que se debe medir, con la cadena ligera libre. Si tampoco la cadena ligera libre se puede medir un mieloma, entonces habría que ir a evaluarlo haciendo aspirados de médula ósea. Y en ese caso, obviamente, no se va a hacer un aspirado de médula ósea cada mes, sino que probablemente después de la inducción, después del trasplante, es decir, hacerlo en momentos claves para no hacer muchas funciones de médula ósea al paciente y siempre, por supuesto, que exista alguna sospecha de que la enfermedad esté en recaída. Pero para la mayoría, cadenas ligeras libres en suero pueden sustituir el hacer muchos aspirados de médula ósea. Pues con esto damos por terminadas las preguntas, aunque se han quedado algunas poquitas en el tintero. Primero queríamos agradecer a la doctora que de manera altruista ha dado su tiempo para la presentación de este seminario, enmarcado en el Día Mundial del Mieloma, dentro del que participa activamente nuestra asociación AEAL. También dar las gracias por mostrarnos que cada día hay nuevos métodos de tratamiento que están dando buenos resultados y gracias por sus consejos a los pacientes. Y ya sin más, damos por finalizado este seminario. Recordarles que estará colgado próximamente en la web de AEAL, que es www.aeal.es. Un saludo y muchísimas gracias y sobre todo disculpen por las dificultades técnicas que hemos tenido y con las que hemos estado luchando nosotros desde aquí. Pues pedirles disculpas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Nada, gracias a vosotros y gracias a los pacientes por estar ahí. Un saludo a todos y muchas gracias a los participantes. Hasta pronto, adiós.